Vamos a esta cámara. Sí, tengo que hacer una autocrítica. Se me acaba de ir Patricia Pepicelli ofuscada. Hay dos versiones. Una que va al baile de Ulises Bueno. Todavía no sé si confirmarla. La otra es que esperaba su lugar como cupo femenino. Yo le pido disculpas públicamente. Una señora distinguida dirigente del gremio de judiciales, que además en este año su lista ha ganado las elecciones internas y ella forma parte de la mesa central provincial del gremio de judiciales, así que las disculpas del caso. No estaba prevista la visita además de personas que se han tomado el esfuerzo de venir desde otra ciudad, motivo por el cual, bueno, de último momento tuvimos que hacer, y además que teníamos organizado una mesa donde la idea es generar una conversación / debate, si se puede dar, en términos respetuosos y con la inestimable presencia de mi amigo y colega Mauricio Bonone. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches, Pancho. Colega lo digo no por sino por el hecho de que usted tiene esa cuestión aspiracional del periodismo. Podrías decirlo en los dos sentidos sin ningún problema. Y también me halaga de todas maneras. Está bien. Y está nuestro amigo también, David Piccolomini. ¿En qué sentido? En el sentido no periodística, pro. Usted ya es periodista. Gracias por la categorización y bueno, acepto también mi nuevo estado de situación laboral, dado que a partir de en breve serás mi jefe. No, no es para tanto. Un tiempito breve, pero vas a ser mi jefe. No, vos todo lo que diga hoy Pancho, es sagrado. Mientras me lo mande el material el lunes a la noche, estamos bien. ¿Viste? Se vuelve el jefe. Y sigue con nosotros, nuestro amigo Francisco Argüello también, con respecto a este tema que realmente inquieta, ha llamado la atención y que por supuesto usted va a ver en todos los debates a partir de ahora hasta que se dé o no se dé en su tratamiento en el Congreso de la Nación. Mauricio, se han dado acá varias opiniones, en principio en contra de lo que se llama la reforma laboral. Uno a veces interpreta de que quizás la intención supuesta del gobierno es ponerse a tono con un montón de cuestiones que tienen que ver con la modernización, con que antes, qué sé yo, hoy en día, por ejemplo, las máquinas hacen procesos o hacen cosas que donde ya, digamos, el trabajo físico no es necesario, como que hay una especie de reconversión en el mercado del trabajo. Digo, uno tratando de ser bueno, entiende de que debe haber algo de eso, ¿no? ¿Le cuesta mucho a usted? No me cuesta, porque yo soy una persona muy equidistante, pero realmente a veces llama la atención quizás, digamos como que los sindicalistas expresan que esto viene de una manera demasiado transformadora, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, que sí, evidentemente, hay cosas que cuando se quedan en el tiempo y no adquieren el dinamismo al servicio, en este caso del trabajo, deben ser transformadas. Eso es lo que interpreta el gobierno. Pero creo, con todo respeto, que desde la visión sindical se tiene algún preconcepto, algunos pruritos sobre el tema laboral cuando se titula bajo la premisa de una reforma. Creo que hay una reacción previa, muy rígida, que creo que luego de un proceso de diálogo como el que ha convocado el gobierno, eso yo discrepo con el amigo que dijo que el gobierno venía a imponer un proyecto. En absoluto, lo primero que dijo el gobierno nacional cuando presentó este borrador de 145 artículos, que es integral, porque crea nuevas herramientas, reforma en algunos puntos la ley 24013, la ley del empleo, y también la 20.744, la ley de contrato de trabajo, lo hace para integralmente dinamizar la relación de las fuerzas productivas. Creo que bajo esta premisa hay que mirar este tema, no mirarlo estrictamente en lo técnico ni estrictamente en lo político, hay que mirarlo bajo el prisma de la realidad actual, con la óptica que el gobierno lo presentó, que es sin imposición y con diálogo total en todos los sectores. Todos los sectores son, el sistema productivo está compuesto del Estado regulador
y facilitador para que las fuerzas laborales del trabajo y el capital de los empresarios y los obreros se articulen en favor del país, ni de uno ni de otro sector. Creo que todas las leyes laborales, el gran elenco de leyes laborales que existen en la actualidad y están vigentes, no están respondiendo estrictamente a la necesidad que hoy demanda nuestro país. Y de eso se trata este proyecto. Este proyecto responde a una necesaria e imperiosa actualización que la Argentina está necesitando. Para nada viene a poner en riesgo la fuente de trabajo, de atentar contra la seguridad social, todo lo contrario. Los objetivos que tiene esta ley son totalmente distintos a esos agorreros pronósticos. Este proyecto tiene el objetivo, la intención y la voluntad de crear trabajo, de crear inversiones para que pueda haber trabajo y una reformulación legal necesaria para que esto ocurra. Crear trabajo, esta ley tiene muchos elementos, muchas herramientas que posibilitan que la gran cantidad de empleo informal pase a la formalidad. Esto es lo que comúnmente se dice, el empleo negro pase a ser un empleo registrado, un empleo que aporte, una persona que trabaje con mayor dignidad y previsibilidad futura. Esta ley está poniendo sobre la mesa la discusión de un montón de herramientas para que esto suceda, de la economía informal a la economía formal, y que esa situación beneficie al que ingresa a esta nueva situación, a la asociación gremial que lo contiene y a la fuerza empresarial que lo contrata. Sin ningún desequilibrio. Una consulta, a veces no parece como que es un proyecto de ley esta normativa que se está tratando de discutir. ¿No crees que por ahí responde más al interés empresarial que al interés de la gente que trabaja? En absoluto. Yo quiero que me permitas 2 segundos para leer el artículo número 1, que es el gran objetivo. Si nos ponemos de acuerdo en ese objetivo, después las mesas de negociación tendrán que ponerse de acuerdo a la instrumentación de este gran objetivo. Y nadie me va a poder decir que este objetivo, plasmado en el artículo número 1, es únicamente con los intereses empresarios. De ninguna manera. A ver, ¿qué dice? Objetivos. Constituyen objetivos de la presente ley. Instrumentar lo conducente para dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional. En lo referente al desarrollo humano, progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo y a la formación profesional de los trabajadores. Otro punto muy interesante en esta ley. Promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo y de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan ese desarrollo en las empresas como en las comunidades productivas, innovadoras, eficientes y competitivas. Y por tercero, fortalecer las instancias de diálogo social como únicas vías naturales de cooperación entre los trabajadores y los empleadores, mediante la asunción de responsabilidades concretas en la gestión de las relaciones laborales. Este es el objetivo de la ley, una reformulación bajo estos conceptos. A partir de allí se desgranan nuevos institutos, reformas a los institutos ya establecidos, pero bajo esta gran premisa. Y eso conlleva cosas muy novedosas, por ejemplo, crear consejos asesores o consejos de evaluación de todas estas nuevas medidas, donde en algunos casos se convoca a las universidades, a la Defensoría del Pueblo de la Nación, se crea un nuevo seguro de desempleo más ampliado para protección de las empresas que se inician en la transformación productiva. Entrar al detalle técnico no nos va a alcanzar seguramente los escasos minutos que tenemos, pero quiero dejar sentado que para nada este proyecto pretende ser de parte del gobierno una imposición, sino es una convocatoria al diálogo con las partes interesadas para poder alcanzar este objetivo que está claramente expresado en la ley. Pero más allá de todos estos aspectos técnicos, después así le doy participación a Francisco, porque usted conduce el programa. Pero quiero decir lo siguiente, a mí me da la impresión de que ese documento ya debe estar en manos de la CGT y ya lo deben haber leído, inclusive esta parte introductoria que nos relata Bondone seguramente ya la han discutido, ¿verdad? Pese a lo cual, me comentabas, hay una gran inquietud
porque, digamos, no quiero ofender diciendo que es un decálogo de buenas intenciones, pero evidentemente, digamos, es como que marca la cancha diciendo vamos al diálogo. Tiene, discúlpame, empieza con una gran buena intención, pero después está la instrumentación de eso, que ahí es vamos. Punto por punto. Vamos al diálogo. Irrefutable. El gobierno como que dice vamos al diálogo. A partir de ese diálogo, ¿qué es lo que puede hacer la CGT o cuál va a ser su accionar? Digo, ¿va a participar de ese diálogo o va a su vez tratar de marcar la cancha de otra manera ante esto que parece realmente una decisión política del gobierno, ¿no? No, de todas maneras está demostrado, ¿no es cierto?, que la Confederación General del Trabajo a nivel nacional ha participado y viene participando en el diálogo con el ministro de Trabajo, inclusive el triunviro, que tiene mandato, ¿no es cierto?, del Consejo Directivo para llevar adelante las negociaciones. Tenemos por acá, el señor director, algunas fotos de reuniones que ha habido, ¿no?, de esto justamente de la CGT con el ministro Triaca. Eso no significa de que porque se sienten en una misma mesa tengan que acordar y la imposición, porque prácticamente es una imposición que a veces, ¿no es cierto?, los mismos dirigentes sindicales dicen queremos ver la letra chica de todo esto. No quiero que seas responsable de una infidencia, pero tu vinculación con la más alta esfera de la CGT a nivel nacional me obligan como periodista a consultarte. Luego de haber tenido reuniones ya con el ministro Triaca, el agente de la CGT ha dicho esto no puede pasar, esto no lo vamos a permitir, digamos, ese es el rum que hay dentro de la CGT a nivel nacional. Exactamente, por lo menos lo que nosotros trasciende y tenemos, ¿no es cierto?, conocimiento a través del secretario de Interior, que es el compañero Gutiérrez, un representante de muchos años de trayectoria en el gremialismo argentino, en la Unión Obrera Metalúrgica, y ellos han dicho, han manifestado ya directamente, ¿no es cierto?, porque van a acordar aquello que signifique realmente, ¿no es cierto?, dinamizar la producción. Lógicamente, ¿quién se va a oponer? Lo que no podemos consensuar, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, en el caso de las indemnizaciones de los trabajadores, a donde se le quita, ¿no es cierto?, a la base de cálculo de una indemnización, las horas extra, por ejemplo, las comisiones, y se crea, ¿no es cierto?, un fondo de reaseguro de las indemnizaciones para los despidos sin causa. Cosa que ocurre hoy, por ejemplo, en la construcción, pero en la construcción porque se toma a lo mejor un trabajo que cuando termine el trabajo termina la relación laboral. No así en la actividad privada, donde en la industria, por ejemplo, se tienen antigüedades que son ilimitadas, salvo, ¿no es cierto?, cuando llega la edad de jubilarse. Entonces yo creo que hay temas que ojalá se pueda acordar, ¿no es cierto?, y que la reformulación salga por consenso y no por una imposición. Además de este tema del cálculo de indemnizaciones que a ustedes les genera inquietud, ¿qué otros temas de esta agenda que propone el gobierno les inquieta o no les, digamos, no cierra para el movimiento obrero en general? ¿Qué otra propuesta, digamos, el gobierno quiere impulsar o imponer, el verbo no sé cuál sería, pero sí que digan, no, esto realmente no pasa? Claro, lo que ocurre es que, es decir, no solamente, ¿no es cierto?, se remite a las PACs indemnizatorias, están también, ¿no es cierto?, los procesos de solidaridad en las empresas tercerizadas. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de empresas eventuales, que cuando la empresa eventual, ¿no es cierto?, no cubre, digamos así, las obligaciones que tiene, la empresa contratante es solidaria, ¿no es cierto? En este caso es responsable, solidaria, ¿no es cierto? En este caso se estaría dejando de lado. En la reforma que se propone hace que se desobliga a las empresas. Se desobliga a las empresas. O sea, todo lo que pueda hacer, ¿no es cierto?, disminuir las obligaciones de una empresa para con los trabajadores está, ¿no es cierto?, a través de la reforma laboral que se quiere llevar adelante. Entonces, por ahí he escuchado que, digamos, hay también como una especie de intención de generar un mercado laboral. Digamos, la idea sería ampliar el mercado tratando de ser menos, digamos, gravoso la contratación para los empresarios. Y en ese marco, por ejemplo, se habla de contrataciones fuera de convenios colectivos, contrataciones por horas. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Claro, no, indudablemente que yo creo que no estamos inventando nada, nosotros aquí ya está inventada la pólvora. O sea, los convenios colectivos de trabajo es la ley de las partes. Un convenio colectivo de trabajo se conviene entre las partes, no es la imposición de uno hacia otro.
Entonces yo creo que en un convenio colectivo de trabajo es precisamente donde se deberían canalizar las reformas que quiere llevar adelante el Poder Ejecutivo Nacional para que lo discutan entre el sector productivo y el sector laboral, sin la imposición, ¿no es cierto?, lógicamente que el Estado tiene que regular la relación, ¿no es cierto?, del capital y el trabajo, pero la armonización del capital y el trabajo la tienen que hacer los trabajadores y las empresas. Usted con el gobierno por ahí dice, lo que queremos es que haya menos trabajo en negro, ¿les creen? No, sinceramente no, Indudablemente que esos trabajadores que figuran en negro no tienen representación sindical, no tienen ninguna defensa, ningún tipo de defensa, pero se da en contado, nosotros por lo menos en lo que nosotros trascendemos, digamos así, en el ámbito que nos toca actuar, no tenemos trabajadores en negro, salvo algunas excepciones, exactamente, algunas excepciones que por ahí a lo mejor lo toman, y a lo mejor lo toman por 3 meses o 6 meses y a lo mejor no lo encasillan como corresponde, pero para eso estamos las organizaciones gremiales, para controlar de que no se extralimiten los sectores empresarios, vulnerando derechos que son de los trabajadores. Tengo una consulta, Mauricio. El éxito del gobierno, el éxito global del gobierno, digamos, el hecho de que saque al país adelante, que genere más puestos de trabajo, que haya mayor bienestar en la población, ¿realmente depende de este proyecto de reforma laboral? No 100%, obviamente. Este plan de reforma permanente que ha planteado el presidente Macri tiene muchas aristas, muchos eslabones, muchos engranajes. Este es uno de ellos, porque se reformula toda la función del Estado con las fuerzas productivas, se está exhortando a las economías provinciales a través de sus gobiernos a reducir los impuestos para que se liberen las fuerzas productivas, se están reformulando imposiciones en este sentido en todas las provincias, se invita a la adhesión, ya la provincia de Córdoba ha dado un paso en relación a las empresas no radicadas en la provincia con el impuesto provincial, lo mismo la gobernación de Buenos Aires, o sea que hay muchos, y esta en la parte laboral, por supuesto, es el 100% que atañe a la parte laboral, pero quiero terminar diciendo que ahora me estoy poniendo un poco más de acuerdo con el compañero de la UOM, porque al principio en su alocación dijo que todo esto era atentatorio con las fuentes de trabajo, que peligraban los trabajos actuales. Nada de eso sucede. Evidentemente están empezando ahora a aflorar las diferencias después de este artículo número 1, cómo instrumentamos. Para instrumentar esto, unos tendrán una visión, otros tendrán otra, el diálogo hará que se consense. ¿Por qué? Y vamos a un tema puntual para que nos entendamos, si no vamos a hablar en teoría toda la noche. Recalcular las indemnizatorios, el cálculo indemnizatorio, quitarle algunos elementos. Eso tiene un concepto solidario, porque hay pymes, comercios, medianas empresas y hasta grandes empresas que con la industria del juicio, y lo digo con conocimiento de causa desde el derecho, se ha creado unas distorsiones que esas indemnizaciones, bajo esos parámetros, se convierten casi en un enriquecimiento ilícito y atentan contra la producción de nuevos trabajos. Entonces, el porqué de recalcular el cálculo indemnizatorio, valga la redundancia, no es por un capricho para permitir que salvajemente el empresario pueda salir a echar trabajadores. Todo lo contrario, es que si se producen los distractos laborales no sean tan onerosos y el capital de trabajo pueda seguir generando nuevos trabajos. Yo te diría lo que diría un sindicalista es para que salga más barato el trabajador. No es únicamente para que salga más barato el trabajador, es para que ese concepto sirva. Tampoco, pero ese no es el objetivo principal. Puede ser un objetivo de instrumento para lograr que haya trabajo para todo el mundo, para ampliar la oferta de trabajo y que las nuevas generaciones, la juventud, pueda acceder a trabajo. Entonces, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo
en el objetivo de la ley. En la instrumentación de la ley habrá diferencias, el diálogo lo tendrá que limar, pero tenemos que, sobre los hechos, no nos podemos cerrar los ojos y negar de que hoy el costo laboral, el costo de la producción pone a la Argentina en una situación desfavorable con el mundo. Y lo que nosotros producimos, tener un mercado interno tan reducido, necesitamos para producción a escala y el mundo tiene que ser nuestro cliente. Entonces, para insertarnos en esa realidad y poder dar trabajo a toda la gente que lo está demandando, porque se viene una transformación muy importante en la Argentina. En los últimos 12 años, con las crisis económicas existentes, el verdadero generador del empleo que tiene que ser el sector privado no ha estado cumpliendo ese rol por la crisis económica, por la presión fiscal del Estado, que ahora se está queriendo retirar para dar un aliciente, y estas reformas quieren ir acompañadas con una disminución del gasto público, del déficit del gasto público en una economía... No me abras tantas puertas porque no, si porque no, que todo tiene, terminamos a las 2 de la mañana. No, pero que todo tiene que ver con todo, porque fíjese, sí. Fíjate, Pancho, que el Estado va a hacer un esfuerzo para que el sector privado sea el que impulse el crecimiento del país, porque el Estado no puede ser el único generador de empleo. Lo vemos en nuestra ciudad, lo vemos en nuestra provincia. El Estado tiene que encargarse de otra cosa, no generar empleo directamente. Tiene que buscar las herramientas para que el sector, los sectores privados, empresarial y obrero, sean los que articulen los acuerdos para crear trabajo. Entonces, estas medidas del recálculo, que bien mencionó que está en la ley, no es innegable, está acá en el proyecto, tienen un sentido. Entonces, podemos decir que no estamos de acuerdo con eso, pero demos paso a otro diálogo sobre el mismo tema y digamos por qué se necesita reformular esto. A lo mejor no con este recálculo, con otro, pero se necesita reformular para que la distribución del esfuerzo nos permita en el país crear fuentes laborales, que es lo que se está demandando en este momento, crear más fuentes de trabajo. En el bloque anterior comentábamos en relación a una opinión que tenía Pablo Aravena, decíamos que por ahí hay gente que cuando va a tratar de atenderse por un medicamento o por un problema a un médico, se queja hacia la obra social, como diciendo que no lo contiene y le echa la culpa a la gente del sindicalismo o de la obra social, ¿no? Y digo, hay un clima en este momento en la Argentina en donde se está debatiendo justamente este tema y otros relacionados a la reforma laboral, y hemos invitado a nuestro amigo David Piccolomini porque es un observador también de la realidad. Y la idea es, David, si vos sentís en la calle, si vos sentís que la gente realmente a este tema le está dando importancia, si la gente aterrizó acerca del debate que se viene o de lo que pretende hacer el gobierno nacional, ¿no?, en relación a esta cuestión. La cuestión laboral, a la afectación del sector laboral, yo creo que sí, en alguna medida y en algunos nichos. Todavía considero que duran los coletazos del 22, ¿cierto?, con la estampida hacia el sector de derecha que ha sufrido nuestro electorado. Entonces, dentro de esa fiesta de globos amarillos, todavía surgen estos rituales, pero más allá de eso, yo creo que la gente está viviendo ya en carne propia lo que significa una nueva, ¿no es cierto?, una nueva extorsión prácticamente al salario, al sector de los asalariados, al sector de los menos poseídos. En fin, esta película en definitiva todos ya la hemos visto. Durante el menemismo ya sufrimos de sus embates, sufrimos de la tremenda crisis que se batió sobre los sectores populares, ¿no? Y esto no viene nada más que hacer una especie de maquillaje y ayornamiento de esas medidas que no fueron dictadas ni siquiera desde La Rioja, por decirlo de alguna manera. Todos sabemos, y creo que Argüello y los muchachos que estuvieron antecediéndonos lo mencionaron, que esto tiene un correlato con lo que necesita el norte de nosotros para definitivamente
que le cierren Ahora, los números. Más allá de bueno. Los números solamente cierran con ajustes. Esta es una frase, un copete, si querés, que se comenta, lo vemos en... Digo, lo que quiero decir... O tal vez cierran sin despilfarros, cierran con una redistribución distinta, no necesariamente tiene que haber un ajuste. Realmente creo que hay un reordenamiento de las fuerzas productivas y económicas para crear trabajo, porque si se dice que este gobierno trae políticas de los 90, etcétera, etcétera, y se agitan esos cucos o fantasmas, este gobierno lo único que que quiere es ensanchar la base laboral, y para ensanchar la base laboral, para lograr que más gente trabaje, creo que es un objetivo totalmente contrario al que esgrime el amigo Pico, de que son los objetivos de este gobierno. Todo lo contrario, acá se quiere ensanchar la base laboral, que haya más riqueza, para que esa riqueza genere más trabajo y para que ese trabajo sea digno y mucha más gente acceda a él. Todo lo contrario con atacar a la fuente laboral o al salario o a la seguridad previsional. Los objetivos son totalmente distintos. Justamente a eso Pico iba a conducir mi pregunta, ¿no? Más allá de esta posición que sostiene que es favorable la reforma, y más allá de la posición de la representación sindical, que considera que realmente es un fiasco, el tema es... Bueno, pero la gente en la calle descree de la cúpula cegetista. Es que, la gente en la calle descree de la cúpula cegetista. No estoy hablando de Argüello particularmente, y de los muchachos de algún sector de la CGT. Descree de la cúpula de la CGT. Consideran que realmente son unos burócratas. Y lo palpan. Pueden llegar a traicionar. Y esas bases están trabajando por debajo para modificar ese tipo de actitud. Tan complaciente, pasiva, que se ve que es cómplice de los nuevos embates que se están llevando a cabo hacia la clase trabajadora. Yo creo que va a ser un debate muy duro, que va a surgir desde las bases, Argüello, y creo que van a tener que, incluso nuestros dirigentes, incluido ustedes, llevar esas banderas, que son precisamente las banderas del pueblo, hacia esa CGT que está directamente, digamos, desautorizada, si se quiere, por sus afiliados. Lo que ustedes sostienen, ¿no? Efectivamente, sí, precisamente los plenarios que venimos realizando a nivel provincial es precisamente para que la efervescencia, digamos así, desde abajo haga que las conducciones en el orden nacional, ¿no es cierto?, se llame a realismo y que realmente, ¿no es cierto?, opongan lo necesario ante este embate que tiene el Poder Ejecutivo Nacional con la reforma laboral. Y previsional, digamos previsional. Y previsional, porque la previsional, y ojo, ¿no? Que también está la reforma impositiva, que también va a afectar las economías regionales y por consiguiente también, ¿no es cierto?, a los trabajadores de esos lugares. Les pido un segundo porque nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a tener un último bloque para hacer las conclusiones.